Muy buenos días, el tema de hoy es porfiados. Vamos al libro de Mateo capítulo 11, 20 al 28. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porfiados. ¿Qué es porfiados? Porfiados son personas tercas, testarudas, que por más que usted le quiera hacer entender, entrar en razón, no, porque ellos tienen la razón, tienen su conocimiento, están envanecidos en sus propios razonamientos, no aceptan una dirección, un consejo, una orientación, no la aceptan, son porfiados, son testarudos, son tercos. Aún en la palabra lo encontramos en el Salmo 32:9, dice que no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, porque no han de ser sujetados con cabestro, porque no tienen dónde ir. Prácticamente esas personas encontramos a diario, personas porfiadas, personas tercas, personas testarudas. Por más que usted le quiera dar un consejo, una orientación, usted ore por esa persona, Dios le da una palabra, usted le dice, le oriente, la persona dice sí, pero por detrás hace otra cosa, vaya a hacer lo que él quiere, lo que le planea. ¿Qué tal esa persona? ¿Qué tal que voy a hacer lo que me está diciendo? Entonces, ¿para qué pido una oración? ¿Para qué pido una orientación? ¿Para qué pidió qué podía hacer en esta circunstancia, en esta situación, si ya tenía planeado hacerlo? Son personas porfiadas, testarudas, son como el caballo, como el mulo. El mismo Señor lo dice a través de la palabra, lo dice el salmista en el Salmo 32, pero también encontramos al Señor Jesús hablándole a este pueblo terco, un pueblo porfiado, un pueblo testarudo. Pero mire que encontramos anteriormente cómo el Señor les hablaba desde el verso 17, cómo el Señor les dice, desde el verso 16, dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Tremendo cómo este pueblo aún juzgaba a Jesús, juzgaba a los profetas que el Señor mandaba, juzgaban al mismo Juan el Bautista, lo juzgaban a él. Pero como el Señor les explica, aún les da ese testimonio: ¿cómo los compararé? Diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Hay personas que son tercas, son testarudas, son porfiadas. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué yo estoy viviendo esta situación? ¿Pero por qué yo tengo que pasar esto? Pero eso ni porque yo hubiera sido la peor mujer, el peor hombre, el peor esposo, la peor esposa, la peor madre, el peor padre. Y se lamentan, pero no se dan cuenta que el Señor ha venido hablando a través de las Escrituras, a través de la palabra, y piden orientación, dirección al líder, al pastor, a una persona de la iglesia que me ayude a orar, o por favor, ore usted por mí, para ver qué le muestra a Dios o qué le habla a Dios a través de la palabra. Y el Señor da la palabra y les da la claridad. Y dice el Señor que os tocamos flauta, no bailasteis, ¿cierto? Donde desechamos, no lamentasteis. Pero aún así son porfiados, testarudos, que piden orientación. Así era este pueblo donde estaba el Señor Jesucristo. Por eso les hablaba diciendo el Señor Jesús: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y diciendo el Señor: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza.
¿Cuántas veces el Señor le ha venido hablando a usted que lo que usted está haciendo no es correcto, no ese es el camino, no tome decisiones a la ligera, no tome planes y proyectos en sus emociones, sus pensamientos, acepte la corrección, acepte la orientación, acepte la dirección y después cuando viene el problema, la dificultad, la circunstancia, pero ¿por qué tengo que vivir esto? Porque a veces son porfiados, son enseñados en sus propios pensamientos, sus propios deseos, en sus propios sentimientos. ¿Y cómo pretenden que el Señor esté ahí? El Señor no va a estar ahí, no está ahí porque están deseando sus propios pensamientos, y es que andan en sus propios privilegios, sus propios razonamientos, esos razonamientos en los cuales los lleva la testarudez a tomar decisiones en ser porfiados en lo que creen que están haciendo lo más correcto. Por eso muchas obras fueron hechas por el Señor en ellos. ¿Cuántos milagros ellos habían presenciado? Cristo mismo habla que había vivido entre ellos, y el mismo Señor les había hecho los milagros. Pero ¿cuáles son esos privilegios que el Señor les había dado a ellos? ¿Cómo había obrado el Señor con ellos? ¿Pero qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Cuáles privilegios ha dado Dios a su vida para que usted sea una persona porfiada? ¿Qué milagros ha hecho? De pronto le levantó una cama, de pronto le levantó una silla de ruedas, de pronto le levantó una enfermedad, de pronto le levantó una crisis económica, y como que en ese momento, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Pero después, cuando tiene que tomar otra decisión, va y busca al Señor y como que busca una orientación, pero no, porque está porfiado y yo lo hago nuevamente, y como que vuelve otra vez, y como dice la canción, volvió a caer tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque son personas porfiadas, realmente no aceptan una orientación, realmente están cegados, realmente son tercos, testarudos, haciendo sus propios planes y proyectos sin tener en cuenta a Dios. Si tienen a Dios en cuenta, es para que le cumpla sus planes, y si no le cumplen es porque no son de Dios, es porque el Señor no está en el asunto, pero se meten por un lado, se meten por el otro, tratan de cuadrar, trazar a otra persona para que le pueda ayudar y hacer lo que quieren, y buscan personas que estén a su acomodo, personas que acepten, esta persona sí me gusta, vea usted no, porque siempre usted está negativo, todo lo que yo hago no le gusta lo que yo estoy haciendo, y como que a usted no le agrada, pero mire que esta persona sí, yo me hablo más con esa persona, y después vemos los problemas, los conflictos, las adversidades. ¿Pero por qué? Porque son personas porfiadas, no reciben y aceptan una orientación, que es lo que el Señor viene hablándonos el día de hoy. Por eso el Señor lo dice ahí en el verso 25, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aún los niños, mire que el Señor Jesús lo habla, son más entendidos. Yo creo que si usted le habla a un niño, pero vaya, háblele, pero espere una respuesta de Dios detrás de ese niño. No espere su respuesta, porque hay personas que son porfiadas, pero es porque están buscando una respuesta, pero su mente, sus pensamientos ya saben la respuesta, pero entonces ¿para qué preguntan si no aceptan la respuesta, la orientación y la dirección, y quieren que todo se haga como ellos lo están pensando, lo están haciendo? Ese era el propósito de Dios, y darle gracias. Él daba gracias al Padre, a Dios, porque Él escondió esas cosas de los sabios, ya que mucha sabiduría divina esta es que habla de los hombres que no son renovados, esos hombres que no son transformados, renovados a la luz de las Escrituras, y son como cuando dice la palabra: ¿para qué le tiramos las perlas a los cerdos? Porque esas personas no entienden, son porfiadas, que viven en sus propios razonamientos y creen que todos están obrando acorde a lo que ellos creen, acorde a lo que ellos piensan o deben hacer. Pero ¿para qué entonces piden una orientación y una dirección si el Señor quiere llevarlos a un camino de transformación a la luz de las Escrituras? Por eso, como lo dice el mismo Señor Jesús en el Mateo 18:5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, prácticamente la palabra la debemos recibir como un niño que recibe esa orientación, esa dirección, esa instrucción, la obedece, la acata y la sigue, ¿cierto? Pero ¿por qué nos cuesta a nosotros? ¿Por qué nos cuesta aceptarla y recibirla, la promesa que el Señor nos hace a usted y a mí? Por eso Él dice en el mismo versículo que estábamos leyendo, en el Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero solamente los que queremos descansar en su palabra, en su promesa, en su plan perfecto, en su conocimiento, en su entendimiento, podremos descansar en Él. No con argumentos. No es que yo vengo a descansar en Dios, pero le digo: es que necesito esto, es que quiero hacer esto, porque no se me da esto, para este proyecto, para este negocio, para este viaje, para esto es lo que yo tengo pensado. Señor, ¿por qué no se me ha dado? Si yo lo he intentado a mil y una formas, quiero que tú me ayudes, quiero que tú lo... O sea, no le pedimos al Señor orientación, sino le pedimos es que lo haga por usted, que lo haga para que usted se sienta una persona tranquila, confiada. Pero somos porfiados porque queremos hacer las cosas a nuestro cómodo. Somos porfiados porque
muchas veces queremos doblegar la voluntad del Señor para que haga lo que usted y yo estamos pensando, estamos queriendo hacer. Por eso el Señor mismo lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente en el Señor podemos descansar. Pero el verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso solamente lo podremos obtener en el Señor cuando usted y yo seamos mansos y humildes de corazón. Eso es lo que nos pide el Señor: mansos y humildes, para acatar, recibir el consejo, la orientación y la dirección, y obtenerla, y decidirla, recibirla, aceptarla en Cristo Jesús.